Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario para Sangre de Campeones, que no es ni saliendo de la función de prensa, ni después de la van premier, o siquiera el mismo día que vi la película, como supuestamente amerita esta sección, cosa que no sucedió por motivos que ahora les paso a contar, lo que en realidad va a cambiar un poquito el encare de esta crítica por lo que acaba de darse en relación a cosas que, si bien están relacionadas a la película, son un poco ajenas a lo que es el documental en sí. Cosa que ahora no solamente voy a pasar a comentar, sino que en una de esas capaz que amerita un segundo capítulo de este comentario y lo saluda al Gorosito. Empecemos por el principio. Si hay algo que a mí me gusta son los documentales. Hay algunas personas que no consideran que los documentales siquiera sea un género, ya que ven el cine dividido entre documentales y ficción, y muchos dicen que la ficción es donde tenemos los diferentes tipos de género, como son comedia, drama, acción, la conjunción de más de uno, como la comedia dramática, o los subgéneros, como por ejemplo son los superhéroes. Pero para mí no es así. El documental es un género y digo que es mi preferido porque en promedio es el que tiene mejores películas. Lo que es verdad en casi todos lados, y acá en Uruguay, que es de donde yo soy, para los que están viendo este video por afuera, no es una excepción. Realmente destacándose en nuestro país en ese aspecto, ya que digamos que en promedio las ficciones dejan mucho que desear, más allá de que hay un montón que son espectaculares, pero los documentales digamos que son aún mejores, al punto de que de 10 puede que al menos 7 lleguen y sobrepasen el aceptable, que la verdad que es un muy pero muy buen promedio. Como pasa en todo, aún en las cosas que son buenas, dentro de este grupo siempre hay cosas que son mejores que lo bueno, en este caso. Y hasta el día de hoy ha habido 2 documentales que están al tope de mi lista de los mejores de Uruguay. Uno es Mundialito, que se basa en el Mundialito, vale la redundancia, que se hizo a principios de los 80 en nuestro país. Y el otro es Gonchi, la historia de este corredor de carreras, cosa que me sorprende hasta a mí, porque como pueden ver por la panza nomás, el deporte no es que sea lo mío, y si bien como uruguayo me gusta el fútbol, la Fórmula 1 no me va ni me viene, en realidad me aburre ver gente dándole 150 vueltas a la misma pista por toda una mañana, pero da la casualidad que en ambos casos estos documentales que me gustan tanto son de deporte y en ambos casos realmente llegan a la excelencia, siendo tan así que la verdad que no podría elegir al día de hoy cuál es el mejor. Por este motivo, creo que no es un mérito menor el hecho de decir que Sangre de Campeones como mínimo está a ese mismo nivel de Mundialito y Gonchi, porque realmente es así de bueno. Para los que no saben la historia, les voy a contar un par de cosas. Primero, cuál supone ser y después los problemas que tuvo por la forma en la que fue contada, que les anticipo, spoiler alert, a mí me da exactamente lo mismo, porque sea como sea, esta película realmente está buenísima. La idea o la sinopsis es contar todo lo que pasó en derredor de las Olimpiadas del 24 y el 28, donde Uruguay salió campeón, que para aquel entonces era prácticamente como los campeonatos mundiales, además del Mundial de 1930, que se dio acá mismo dentro de fronteras en Uruguay, aunque con circunstancias un poquito diferentes. Ahora, para ser sincero, creo que hay pocos que saben todos los detalles con respecto a esto, tan así que no me da vergüenza admitir que bueno, en realidad esto lo puedo demostrarlo todavía porque no tengo la grabación, pero
asumo que la voy a recibir en unas horas, ya que esto estoy grabándolo lo que para mí todavía es domingo, son las 9 pasadas de la mañana del ya lunes, pero como no dormí en toda la noche, para mí todavía sigue siendo el día anterior. Pero el viernes pasado, como siempre, hice la cartelera en Radio Universal, en la versión nocturna de Café Express con Ariel Pérez, y ahí admití que hay varias cosas que yo no sabía relacionadas a esta época de oro del fútbol uruguayo. Algunas súper básicas, como por ejemplo, ¿dónde era Colombes? Digo, sé lo que significa Colombes para todo el mundo, hasta por una de las tribunas del Centenario, pero no tenía idea en qué país quedaba. Le pregunté a Ariel Pérez y él sabía, cosa que yo no, por las dudas para los que no saben, queda en Francia. Les voy a dejar la grabación una vez que la tenga, pienso que será en 1 o 2 días, o capaz que cuando estén viendo esto ya la van a tener en este mismo canal de YouTube. Pero la cosa es que yo sinceramente no sabía, y si bien no me considero alguien que sea desinformado, este dato geográfico, por ponerle un nombre, realmente se me escapaba, que es un dato menor de toda esta gran historia que están contando acá. Y la cosa es que de forma completamente casual, hoy domingo, técnicamente para mí domingo, o ayer, según cómo lo vean, me salen 2 mensajes en mi canal de YouTube, en un post que tengo con esta película, que tienen que ver con la veracidad de la historia que están contando en este documental. Por lo que me imaginé que al llegar tan cerca y con el mismo tema había pasado algo, pero la verdad que estaba demasiado ocupado como para ponerme a investigar o siquiera prestarle atención. Simplemente sé que habían llegado. Al rato, mirando Facebook así también de la nada, me sale una carta que tenía una queja de esta película, pero de nuevo no le presté atención. Todo lo que vi era que tenía que ver algo con Nacional, pero estoy resfriado, perdón que me estoy tocando la nariz tanto, pero la verdad me estoy muriendo. Tenía que ver algo con Nacional, pero no sabía exactamente qué era. Digo, me imaginaba que algún nacionalófilo estaba esperando que dijera que todo el cuadro era bolsilludo y no lo terminaron diciendo. Pero al rato, y esto realmente me preocupó, la encargada de prensa de Coral Cine, la productora de esta película o este documental Sangre de Campeones, envía un comunicado de prensa en donde se defiende de esta carta que no había leído pero sabía que existía, lo que me hizo creer que la cosa era un poco más grave. Pero no fue hasta hace literalmente 1 hora más o menos que terminé leyendo las cosas al respecto. Y si bien no fui muy a fondo, creo que entendí la situación, lo cual voy a pasar a explicar, pero aclarando, por supuesto que esto lo estoy basando en la poca información que vi hasta ahora. No tengo ninguna cosa extra de primera mano y seguramente en el correr de los días esto va a cambiar o se va a aclarar. Así que no me empiecen a poner un chorro de comentarios diciendo que estoy equivocado, porque esta situación seguramente va a cambiar, ya que lo que digo lo hago sin pleno conocimiento del asunto y encima en una forma muy tempranera cuando esto recién está comenzando. Pero por lo que me enteré, el señor Atilio Garrido hizo un agradecimiento en el avant premier de la película que ocurrió el jueves pasado, en donde agradeció a Tenfield, que para los que no saben es el canal de fútbol uruguayo más importante, que apoyó esta película para que sucediera, de la misma forma que en realidad apoya casi todos los proyectos que hace Coral Cine. Y parece que el agradecimiento fue tan efusivo que la gente común y corriente que estaba por mirar la película lo empezó a silbar. No sé si mucho, me imagino que todo el mundo conoce esta situación, pero para los que no sepan, Tenfield, bien o mal, se ha ganado un montón de enemigos en los últimos tiempos. Ya le caía mal a mucha gente, pero creo que hace más o menos 1 o 2 años hubo un suceso específico con lo que tenía que ver con la camiseta de la selección, Puma, Nike. Me imagino que todo el mundo sabe al respecto. Y la verdad que como la selección le está yendo tan bien y al día de hoy sobre todo somos tan mundialistas,
los jugadores de la selección se fueron en contra de Tenfield y la gente en general está más de acuerdo con la selección que con Tenfield, sobre todo si tiene que pagar la cuota todos los meses para ver los partidos en el cable. Así que yo creo que es entendible que cuando se le está agradeciendo tanto a esta compañía que al día de hoy no tiene tanta simpatía con el público en general, se empiece a silbar. Con motivo de esto, los directores y el productor de la película subieron al escenario y dijeron: gracias Tenfield, pero esto se hizo no solo gracias a Tenfield, como si hubiera mucha más gente, porque me imagino que hay muchísima más gente involucrada, más allá de que no nombró a nadie en forma específica. Todo esto que estoy diciendo lo van a encontrar en forma de enlace abajo de este video en la descripción, para que puedan leer los artículos a los que estoy haciendo referencia y así no me tengan que creer a mí y saquen sus propias conclusiones como lo acabo de hacer yo. Pero tomando en cuenta lo que leí, esto es lo que me parece que pasó. No conozco a Tilio Garrido más que de nombre, pero sí conozco a la gente personalmente de Coral Cine, más allá de que no tenemos una relación. Digo, en el programa le hice una entrevista a Andrés Varela, productor de esta Sangre de Campeones, director de Maracaná, que también dentro del mismo edificio donde están ellos, la misma compañía, está Efecto Cine, esos que ponen las pantallas gigantes inflables para que la gente vea películas gratis. No me acuerdo ahora el nombre del muchacho, que es súper bien, pero estuve más de una vez por ahí haciendo entrevistas. Me invitaron a la conferencia de prensa del anuncio de la inauguración del estadio de Peñarol. Y hasta hace unos meses me crucé con ellos en presidencia, o sea, con Álvaro y Bernarek, el director de esta película, o uno de los directores. Creo que ellos estaban bajando del 11º piso, que es el más importante. Seguramente íbamos a hacer cosas muy diferentes, porque yo iba a quejarme y ellos salían muy contentos. Pero sinceramente, todas las veces que me los he cruzado y todas las veces que he hablado con ellos, me parecen gente muy bien, que sobre todo ha hecho cosas muy buenas por el cine nacional. Como digo eso, también tengo que decir que por las necesidades que se tienen en Uruguay para hacer cine, ellos tienen que estar en la cama con mucha gente. Pero creo que como personas y profesionales son buena gente. Eso al menos es la impresión que yo tengo de primera mano. Tomando esto en cuenta, me parece que la abucheada a Garrido no le pudo caer muy bien, como creo que no le caería muy bien a nadie que lo abuchearan. A lo que se le suma que estos tipos se subieran al escenario a aclarar esto de gracias a Tenfield, pero no solo gracias a Tenfield, sino a muchas otras personas. Y al ver los errores que aparentemente se suscitan en el relato de este documental, a Garrido se habrá calentado y por lo que puedo ver, él escribió esta carta el mismo jueves de noche. O sea, apenas terminó la película, escribió la carta y el viernes la lanzó, creo que sin medir las consecuencias, porque estaba súper caliente, como le puede pasar a cualquiera. Yo no tiro para ningún lado. Para ser sincero, nuestro programa de televisión sobre el mundo del cine, que se llama De Película, que les invitamos a ver, al día de hoy acá en Uruguay sale más o menos en 12 canales, además de señales de cable y aire de otros 10 países. Pero BTV, que es parte de Tenfield, nunca nos dio pelota para hacer el programa parte de su grilla. Aunque como digo eso, también tengo que agradecerles, porque fueron los que me dieron la primera oportunidad para hacer televisión en vivo ya hace como 6, 7 años, cuando hacía la cartelera de día a día, cosa por la que sinceramente estoy muy agradecido, más allá de que al día de hoy sería imposible hacer una cartelera en día a día, al menos yo, por motivos completamente ajenos a Tenfield y BTV. Tuvo una larga historia que tiene que ver con la censura de la gente que hacemos críticas de cine. Si se quieren enterar al respecto, hay varios videos sobre esto en este mismo canal de YouTube. Además de que también tengo que decir que tengo cierta simpatía hacia Tenfield y BTV, porque mi viejo toda la vida admiró a Paco Casal. No solamente habló maravillas de él
por las cosas buenas que hizo por el fútbol uruguayo, sino también específicamente por los jugadores. Él siempre me contaba que antes eran destratados y que los dirigentes eran los que se llevaban toda la plata, y a partir de Paco Casal es que realmente se terminó convirtiendo en un negocio, digo, para los que tienen que poner el lomo, que son los que tienen que ganarse la plata. Aparte de contarme otras mil anécdotas, como que, por ejemplo, llenaba camiones de juguetes y los días de Reyes los repartía en los barrios más humildes. Nunca lo conocí, no sé cómo es. Digo, capaz que escuché más cosas malas que buenas de él. Pero ya como sea, creo que simplemente por mi padre y todas estas historias que él me hizo, me cae bien. Y de nuevo, mi padre no tiene absolutamente nada que ver con el cine, con el fútbol ni con él. Digo, simplemente le cae bien y me transmitió ese sentimiento. A la vez, no creo que yo le deba nada a Coral Cine, las personas que están haciendo esta película, y no es por eso que estoy hablando de él, ni siquiera que lo vaya a defender, porque no tengo más que una relación amistosa. Es más, cuando me mandaron el primer anuncio de que iba a salir la película, de esto hace más o menos un mes, les envié un mail diciéndoles que, como siempre, me ponía a sus órdenes para pasar el spot de TV en forma gratuita en las propagandas de nuestro programa de televisión, de la misma forma que lo hacemos con todas las películas uruguayas, o que al menos se lo ofrecemos a todas las películas uruguayas. Algunas lo toman, otras no, pero si nos enteramos que se viene una, trato de buscar tanto el grupo de Facebook para mandarle un mensaje por ahí, como enterarme de la productora y también hacerle la oferta. Tan así, digo, que el año pasado, específicamente con Coral Cine, pusimos la tanda de Mi Mundial y Fatoruso, que no son producciones completamente de ellos, pero ellos estuvieron involucrados, de la misma forma que hicimos con El Otro Hijo, El Sereno, Wilson, Misión No Oficial, Los Modernos y alguna más que me estoy olvidando, todo absolutamente gratis. A lo que en realidad se lo ofrecemos a todas las producciones nacionales, y en el caso de que ustedes tengan una o conozcan a alguien que esté por sacar una película, avísenle que tienen propaganda en los 19 departamentos absolutamente gratis. En Montevideo específicamente salimos en TCC, Montecable y Cablevisión. Cosa que, por ejemplo, también donamos tiempo de tanda a Médicos Sin Fronteras, porque es algo en lo que creemos. De la misma forma que creemos en el cine uruguayo, y aún si no nos gusta la película, estamos dispuestos a poner el bolsillo donde ponemos la boca y apoyar el cine uruguayo en forma activa, donándole tanda, digo, desde un par de semanas antes que esté en cartel hasta que ya salga de los cines, y nunca hemos cobrado un peso por eso, y lo seguimos ofreciendo, reitero, a quien sea. Y ojo, en el caso de que no nos gusten las películas, sean de quien sean, creo que soy uno de los pocos que siempre dice lo que siente, y si no nos gusta, no nos gusta, porque creemos que el ser sinceros con el cine nacional es bueno para el cine nacional, cosa que no voy a analizar ahora tampoco. Ya lo hice varias veces en varios videos que también van a poder encontrar en este canal de YouTube. Pero siempre vamos para adelante de la forma más honesta, no solamente con esto, sino absolutamente con todo. Pero volviendo a lo que les decía, mandé el mensaje a la gente de Coral Cine ofreciéndoles poner el spot gratis, como había hecho otras veces, y no me respondieron absolutamente nada. A las 2 semanas mandé otro mensaje, y todavía estoy esperando la respuesta, aunque, y esto tengo que admitirlo, me invitaron a la función de prensa que ocurrió el mismo jueves, a la cual no fui. También dentro de esos mensajes, les estaba diciendo que me gustaría haber ido a la Van Premier, porque dentro del programa ahora estamos haciendo una sección de preguntas a la gente cuando está saliendo de la sala, para saber qué le pareció la película. Y hubiera estado bueno realmente hacerla con esta, porque no solamente le hubiéramos preguntado a la gente, sino que también le podríamos haber dedicado un bloque de crítica, ya que esa es la idea de esta nueva sección. De la misma forma que también le tiré el lance de si podía entrevistar a alguien involucrado con la producción, pero la verdad es que nunca dieron señales de vida.
Pero reitero, de todas formas me invitaron a la función de prensa que se hizo la mañana del día del estreno, o sea, la mañana del mediodía del jueves pasado. Sinceramente no fui porque ya esa misma noche se estrenaba, así que no era que la iba a ver en forma adelantada. En realidad estos videos que hago saliendo de la función de prensa los hago cuando veo las películas mucho antes, pero tuve un par de días súper ocupados y no me dio el tiempo hasta ahora de hacerlo, lo que me vino bien, porque me enteré de toda esta situación que estoy comentando ahora. Pero digo, como sabía que tenía que ver otra película y el cine me queda muy lejos, vivo en el cerro, tenía una hora de ida y una hora de vuelta para volver, preferí ir a la noche, así miraba las dos películas de un tirón, y en realidad justo terminé yendo al cine que estaban haciendo la van premier, así que vi cuando empezaba, todavía no estaba toda la gente, pero la verdad que hubiera estado bueno ir, ya que estaba ahí, y todo esto lo estoy diciendo para aclarar que no es que estoy tirando para la gente de Coral Cine, sino que lo que digo es en forma imparcial, como siempre hago, absolutamente con todo, sobre todo en lo que tiene que ver con la crítica de películas. Pero ahora, viendo el panorama, me parece que la cosa escaló sin sentido. Intuyo que la carta de Garrido fue una calentura de un primer momento, pero el hecho de que los de la productora hicieran una respuesta me da a entender que puede haber algo más. ¿Y por qué estoy comentando todo esto? Porque de ser así, realmente me parecería una pena, sobre todo que rompieran relaciones entre lo que es Coral Cine y Tenfield. Reitero, no porque crea que los de Tenfield son buenísimos o porque capaz que le haya hecho alguna nota a la gente de Coral Cine, sino porque creo que son dos compañías que trabajan muy bien juntas y cuando hacen cine las cosas les salen muy bien, tan así que, como empecé diciendo, esta y otra Mundialito son dos de mis documentales preferidos, documentales uruguayos preferidos, ambos siendo una colaboración de ellos, y capaz que Tenfield, por tener que ver con el deporte, capaz que metió mano en el otro, que también me gusta tanto, que es Gonchi. Eso la verdad que no lo sé, pero la verdad que sería una cagada que rompieran relaciones por una calentura que creo que tendría que ser algo momentáneo. Si me preguntan quién tiene razón, la única cosa que puedo responder es todos, porque de una forma u otra todos tienen su pedacito de verdad. Si Atilio Garrido hizo una investigación y los de Coral cambiaron las cosas, tengo que pensar que lo hicieron de buena fe, porque lo lógico es que ellos quieran hacer la mejor película posible. A la vez de que una cinta de 75 minutos es imposible que incluya toda la información que uno quisiera tener, sobre todo cubriendo algo tan vasto que se basó prácticamente en el 80-90% en el material que pudieron conseguir, y pensando que este material tiene casi 100 años, hay muchísimas cosas que iban a ser imposibles de conseguir. O sea que hasta por esa desventaja es que no pudieron llegar a contar algunas cosas. Yo, por ejemplo, en la crítica que hice con Ariel Pérez comentaba que faltaban algunos detalles que realmente me dejaron con la duda, como por ejemplo, quién era el director técnico de Uruguay en ese momento, porque todo me da a entender que ni siquiera había uno. Parecería que Nasazzi era jugador, capitán y director técnico al mismo tiempo, como por ejemplo hizo Carrasco por un tiempo, y puede que en una de esas la posición de director técnico todavía no existiera. Pero en cualquiera de los casos me gustaría que se hubiera aclarado si es que no existiera, o que se dijera algo al respecto. Capaz que se lo dice y no presté atención, pero sinceramente no, me parece que no. Y lo mismo pasa con lo que dice Garrido de lo de Tuya Héctor, que la verdad es que no sé qué es. Él hace la mención en esta carta que mandó. Conozco la frase, no tenía ni idea que salía de por acá, y la verdad que hubiera estado interesante el investigarlo, pero a la vez, reitero, si de algo estoy seguro es que los de Coral Cine le habrán hecho firmar un contrato grandísimo a Garrido, en donde no creo que tenga derecho a réplica. Digo, aportó su parte
y no mucho más que eso. Digo, por ejemplo, en las entrevistas que yo les hacía, ellos me contaban que si se cruzaban con alguien por la calle y le pedían una opinión de cualquier cosa, a esa persona de la calle le hacían firmar un contrato para que, no sé, 3 años después no le venga a cobrar comisión de lo que fue la película. Así que si hacen eso con alguien de la calle, imagínense lo que harán con un colaborador. Así que, digo, no creo que se pueda quejar. Y encima, o sea, su posición tiene que ser la de historiador y periodista, no director o editor de este documental, ya que creo que si bien todo el mundo se puede equivocar, también cada uno tiene que ubicarse en el lugar que le corresponde. Más les digo, a mí Maracaná me pareció linda, pero no fue algo del otro mundo. Me gustó, digo, pero no es algo que me haya encantado. Y lo menciono porque yo tuve la suerte de ver otra versión de esa misma película. No voy a decir de dónde la saqué porque me pidieron específicamente que no lo hiciera. Pero para los que no saben, hay otro corte de Maracaná que tiene más o menos 55 minutos que creo que se creó para mostrar en ESPN Brasil, en donde si bien se cuenta la misma historia, se lo hace desde el punto de vista brasilero, no tanto uruguayo, como la versión que salió en los cines acá, que me pareció una idea genial, y tengo que decir que esa versión específicamente, o sea, la brasilera, me pareció muy superior. Si hubiera salido en los cines, capaz que le hubiera dado 1 o hasta 2 puntos más. Aún si, por ejemplo, hay partes que no entendí, porque casi todo lo que aparece en portugués no tiene subtítulos, así que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Y bueno, y si uno ve una u otra versión, capaz que cree que están cometiendo errores o contradiciéndose o diciendo mentiras, pero me parece que no, digo, porque son las diferencias entre un punto de vista y otro, no entre la verdad y la mentira. Es verdad que capaz que le pudieron narrar acá en Sangre de Campeones algunos hechos específicos, pero sinceramente no creo que lo hayan hecho por mal, ni haya habido una omisión de nombrar un cuadro de fútbol, porque capaz que ellos son de otro. Sinceramente no lo creo, pudo pasar, pero no lo creo. Pero aún así creo, o sea, obviamente por lo que dice Garrido, hay errores que tienen que ver con hechos específicos que a mi punto de vista no cambian lo bueno que está el documental. Pero un cambio que sí yo voy a hacer tiene que ver con este mini comentario que hice para la cartelera semanal del programa de tele de esta semana, que ahora pasan a escuchar. En 1924, un grupo de hombres, futbolistas amateur de profesiones diversas y orígenes humildes, emprenden un viaje rumbo a la mayor aventura de sus vidas al partir desde Uruguay hacia Europa para desembarcar en el París de los años locos, donde contra todo pronóstico los esperaba la gloria olímpica y el asombro del mundo entero, en una hazaña que sería la primera de otras que vendrían en 1928 y 1930. Una vez más, la gente de Coral Cine se apunta a otro golazo al hacer un producto tan bueno que es difícil creer que exista, superándose a sí mismos al ganarle por varios cuerpos a Maracaná, creando no solo un documental, sino también un documento histórico. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, porque en este caso capaz que yo tuve un error, y en el caso de que esto no sea tan veraz como tendría que ser, o no se apegue específicamente a todas las cosas que pasaron, capaz que no es, como yo estoy diciendo, un documento histórico al 100%, pero ¿saben qué no deja de ser? Un excelente documental y producto cinematográfico. Los motivos para que yo diga esto son realmente muchos, pero en principio se debe a que tuvieron que combinar un montón de elementos para que esto que vimos ahora en el cine haya salido de una forma que yo considero súper redonda. Para empezar, es increíble todo el material con el que cuentan, sobre todo cuando esto tiene casi 100 años de existencia y el cine prácticamente recién se había inventado, o por lo menos recién había llegado al Uruguay en esos momentos.
Y tanto tuvo que haber una súper investigación para encontrar este material, como también tuvieron que hacer un gran trabajo para mejorar estas imágenes, porque apuesto que muchas de ellas no se habían conservado de la mejor manera, y en la pantalla grande, que es el gran test que tiene cualquier imagen guardada, se ve muy pero muy bien. Digo, cuando quieren remasterizar una película clásica siempre dicen que es complicadísimo, y ahí específicamente tienen exactamente lo que quieren adentro de una lata con el rollo de la película. Y encima dicen que todos esos procesos son carísimos de hacer. Acá la verdad que no sé con cuánta plata contaban, pero los resultados la verdad que son intachables. Además de que estamos hablando no de películas clásicas, digo, sino cintas viejísimas que en una de esas no estuvieron conservadas en estas condiciones ideales que hay que tenerlas, en lugares especiales que no tengan polvo, que tengan una temperatura especial y todo eso, sino que seguramente mucho de esto lo habrán rescatado de algún sótano abandonado o cosas así. Aunque en realidad creo que tuvieron más suerte de lo que les pasó con Maracaná, porque el material de los 50, más allá de que es mucho más joven, porque en este caso 25 años de diferencia, digo, realmente es mucho, sobre todo, digo, con el tipo de cámara y el tipo de rollo que tuvo que haber, pero me habían contado que cuando empezaron a hacer la investigación para Maracaná, se dieron cuenta que los brasileros habían destruido muchos de los materiales que tenían de las grabaciones del partido, también por la calentura que se habían agarrado por haber perdido. Así que más allá de que acá puede que estos materiales estuvieran en peores condiciones, por lo menos estaban. No como los otros, sobre todo los del 30, acá en realidad, ya que el Mundial se dio en nuestro país. Además, y creo que esto es otra complicación que se les tuvo que haber presentado, apuesto que la mayoría de estos materiales son cosas que no tenían sonido, o sea, eran películas mudas, que solamente tenían imágenes, porque tomando en cuenta que la primer película con sonido salió en 1927 y que estas grabaciones en algunos casos son más caseras que otra cosa, y digo en Hollywood, no había sonido, imaginen el alcance técnico que podía tener una cámara de esos tiempos acá en Uruguay, pero por ese motivo creo que todo lo que son gritos de gol, el sonido de ambiente y cada detalle que escuchás de la película están muy pero muy buenos, al punto de que creo que la mayoría de la gente no se va a cuestionar, que son cosas que creo que en el 99% de los casos tuvieron que crear ellos absolutamente de cero, pero está hecho de una forma tan orgánica que no te das cuenta, y creo que si no te lo pones a pensar, sinceramente te vas creyendo que es sonido de ambiente de lo que estuvo pasando en ese momento. En mi crítica original yo decía que al final en los créditos hay listados un montón de actores que me parecía que habían hecho las voces de las personas de las vidas real que se están mencionando acá. Digo, ponen un nombre, se escucha una voz como si supuestamente estuviera hablando, digo, yo qué sé, un dirigente o sobre todo los jugadores. Lo que yo decía que me parecía que eran estos actores que posiblemente estaban leyendo recortes de diario de esa época o algo así, porque era imposible que se conservara tan bien un audio de esa época, si es que siquiera se podía grabar algo en esa época. Digo, calculé que capaz que algunos de estos jugadores habrían estado vivos en los 60, 70, donde ya había grabadoras un poco más modernas que tuvieran cintas que al día de hoy se pudieran recuperar, pero ahora leyendo estos artículos que les comenté a Atilio Garrido, medio que confirman eso, que son actores que están recreando estas voces, y todo lo otro también fue creado, así que como tuve razón yo, pero realmente me saco el sombrero al darme cuenta que esto era así. Aunque también se menciona en esto de Atilio Garrido que había cintas que no llegaron a usar, o sea, cintas originales de entrevistas que se le hicieron más o menos en esos últimos años de la vida de los jugadores que fueron parte de esto. Y el hecho de por qué no se usaron, la verdad que no me queda muy claro, por lo menos no se dice en ese material que
que es lo único que tuve acceso, digo, al no poder entrevistarlos. No leí prácticamente nada, todo lo que sé es lo que pasó en la película, sinceramente. No me gusta informarme ni leer críticas nunca, así que no sé qué es lo que pasó, pero debe haber un motivo que desconozco. Y si bien realmente creo que es impresionante todo el material en video con el que cuentan, como pasa en casi todo este tipo de documental, hay cosas que no pueden mostrar en video y, por ejemplo, tienen que compensar con fotos. Y otras tantas recrean en animaciones que están muy pero muy bien pensadas porque son como animaciones artísticas de esa época, por ponerle un nombre, lo que pega muy pero muy bien con el resto del film. Y cuentan algunas anécdotas con estos dibujos que creo que serán imposibles conseguir en video. Capaz que el día de hoy no, porque hay cámara de vigilancia por todos lados, pero en aquellos momentos no. Como por ejemplo, cuentan de las festicholas que se mandaron en los burdeles de Francia, o cuando uno de los jugadores se escapó de la concentración para irse como una mina. Parece que eran bastante bandidos los muchachos. Como decía antes, es cierto que se quedan cortos en algunas cosas que cuentan, a la vez de que hay detalles que en una de esas capaz que podrían haber sumado al menos como anécdota. Por ejemplo, una pavada que me llamó la atención, y capaz que es algo que me llamó la atención solamente a mí, pero en el viaje de 1924 dice que tuvieron que estar meses en el barco para poder llegar a Europa, aparte de todo el tiempo que se quedaron en Europa y después la vuelta. Pero es curioso que en todas las fotos que muestran están tomando mate. Esto capaz que es un detalle demasiado logístico, pero ¿cuánta yerba tuvieron que llevarse a Europa para todo el cuadro, la gente que los acompañaba? Y digo, toda esa gente estuvo tomando mate por meses. Digo, y no sé si se llevaron sacos y sacos de yerba o la secaban al sol como hacían antes o cosas así. Pero digo, si al día de hoy hay veces que en algunos países es complicado conseguir yerba, me imagino que en aquellos tiempos era absolutamente imposible. Pero de nuevo, digo, quejarse de este tipo de detalles, como estoy diciendo yo, es pedir demasiado, sobre todo en el tiempo que están contando esta historia. Aunque como digo, de hecho también tengo que decir que de haber dado este detalle, creo que sería una de las cosas más memorables y de las que más estuviera hablando. Creo que al día de hoy lo que más le va a quedar a la gente es lo de la vuelta olímpica, que capaz mucha gente no sabe que fue un invento de los uruguayos. O si no, y esto no sé cómo será para todo el mundo, pero creo que el final que le pusieron a la película tuvo que ser bastante conversado entre ellos, porque no nos deja demasiado bien parados a los uruguayos. Para empezar, se dice una realidad, que los jugadores estaban medios viejos y capaz que por ese motivo eran menos habilidosos. Eran viejos, al menos para la gente que juega al fútbol, y me imagino que más para un jugador de fútbol amateur, que no se dedica profesionalmente a esto y tiene que hacer 8 horas en otra cosa y después ir a entrenar y jugar los partidos, más que nada en esa época, que ya no era muy fácil vivir. Y creo que, sin decirlo, acá muestran las bases de la percepción que hay de Uruguay, o que al menos había de Uruguay hasta hace bastante poco, en cuanto a que el equipo uruguayo es muy faulero. Sinceramente, creo que esto se ha perdido con el tiempo. Si tuviera que apostar, el punto de quiebre se dio en un partido, creo que fue por el repechaje al Mundial con Australia, en donde medio que nos cagamos a patada mutuamente en ese partido, al punto que, si no me equivoco, la decisión terminó hasta en las cortes. Pero cuando yo era chico, al día de hoy tengo 40 años, pero si por algo era conocido Uruguay, era porque los jugadores jugaban muy fuerte. En mi adolescencia, por ejemplo, dos de los ídolos más grandes, tal vez los ídolos más grandes
de Peñarol y Nacional eran Trasante y Peña, paradójicamente Peña no era de Peñarol, sino que era de Nacional, los cuales eran conocidos porque si le hacías un caño, lo más probable es que no la contaras, o por lo menos que quedara rengo por unos días. Ya ni hablemos de las bataolas que se armaban en los clásicos. Me acuerdo de una famosa que pasó antes del Mundial del 90, que supuestamente era una vergüenza nacional, pero con el tiempo como que eso se perdió. Digo, ya no nos reconocen en el mundo como los que matamos a patadas a todo el mundo. Más que nada porque creo que las políticas de la FIFA han promovido el fair play en absolutamente todo el mundo. Pero acá se muestra claramente que en la final del 30, Nasazzi dice que había que salir al segundo tiempo a matar o morir. Y directamente exponen que los argentinos eran muchísimo más habilidosos que los uruguayos. Tendrían que haber ganado el partido, pero los uruguayos le dieron patadas hasta que se dejaron de jugar los argentinos, porque ya, digo, los iban a quebrar. No sé cómo habrá sido la historia con el juez. Digo, siendo un país locatario, capaz que le daban un poquito de ventaja, pero obviamente todo lo que se cuenta acá está contado desde nuestro punto de vista. Como digo, las dos versiones de Maracaná, la brasilera y la uruguaya, bueno. Esta versión de Sangre de Campeones es la versión uruguaya y está contado para nosotros. O sea, lo que puede ser una estafa de que el juez te está robando, para otros es viveza criolla. O para nosotros es viveza criolla. Cosa que se da acá y para nosotros es simpático. Obviamente para los argentinos no, y para los que están por afuera de los argentinos uruguayos creo que tampoco. Así que no sé si sea bueno. Pero medio que establecen las bases para que esto te caiga bien en la previa, al poner los argentinos como los malos de la película, cosa que no sé si se merecían, digo, era un cuadro que venía a jugar un mundial y querer ganar como todos los cuadros que quieren ser parte de un mundial. Obviamente eran mejores que nosotros porque, digo, esto se admite directamente en la película, pero asumo que, digo, después de haber ganado 2 Olimpiadas y hacer el primer Mundial de locatarios, lo último que querían hacer los uruguayos estos era perder en la final. Capaz que en una de esas era aceptable, digo, que te eliminaran en el segundo o tercer partido. Pero, digo, si ya había una rivalidad previa encima con Argentina. O sea que yo creo que si Argentina hubiera ganado la final del 30, esta película, en vez de llamarse Sangre de Campeones, se llamaría El Centenariazo, la historia de cómo Argentina ganó el primer mundial, porque realmente sería así, o sea, sería el maracanazo de los argentinos. Que de nuevo, digo, esto de los puntos de vista, de acuerdo a que lo miren, cada uno lo va a ver así. Digo, yo no sé cómo verlo. Y no sé si es bueno presentarlo de esta manera, aun cuando se está haciendo bajo la luz más positiva posible, porque creo que nos deja mal parados. Por ejemplo, para dar algo más reciente, cuando Suárez mordió a uno en el Mundial, nosotros como uruguayos nos ofendíamos, no podíamos creer que lo habían suspendido, que lo echaron de la concentración de ahí del Mundial, y todos queríamos que lo perdonaran, pero vamos a ser sinceros, sobre todo ahora que ha pasado bastante tiempo, si hubiera sido un africano que mordía a un uruguayo, me imagino que al día de hoy estábamos hablando de ese partido como el partido de los caníbales. Digo, de la misma forma que hablamos del clásico de la cadenita de Deli Valdés, creo que eso sería algo así. Digo, yo siempre digo que el gol de mi vida fue el de Diego Aguirre en la final de la Libertadores del 87, pero el partido de mi vida fue Uruguay versus Ghana en Sudáfrica, y si hubiera sido al revés, si un ganés hubiera parado con la mano la pelota ahí en el borde del arco, yo digo, a mí me hubiera parecido mal, digo. Estoy seguro que acá se hubiera armado una campaña para que si das plata a UNICEF, ni un peso terminara en Ghana. Digo, porque somos así de resentidos.
Pero como fuimos nosotros, esa criolla, la picardía de Suárez, que ganó el partido, y encima la mala suerte del pobre negro que le erró el penal y creo que todavía la están corriendo agarrándose la cabeza. A la vez, y de nuevo, esto también termina siendo una adivinanza, pero con el tiempo vi un par de críticas de Maracaná y creo que esta es la explicación de por qué se presenta Uruguay así en esta final del mundo, ya que en casi todas las críticas que leí con el tiempo se decía que los jugadores de Uruguay del 50 se presentaban como una especie de guerreros al estilo 300 o 300, la película de Zack Snyder, cosa que yo la verdad que no sentí así cuando vi la película, pero ahora pienso que al verlo visto escrito así en más de un lugar, capaz que quisieron crear esta dialéctica para dar esta impresión de esta generación de jugadores del 24 al 30, no solamente del 30, porque claramente fue algo que pegó y que le gustó a mucha gente que vio Maracaná, que quiso ver a Prepo, por ponerle un nombre, de esta forma a los jugadores, lo que no es malo, digo, puede que no sea tan verdad, pero digo, en todos los documentales se toman licencias poéticas o se dan puntos de vista, digo, por ejemplo, a mí los documentales que más me gustan son los de Michael Moore, y por más que coincido con casi todo lo que dice, lo cierto es que no puedo decir que él sea 100% imparcial en todo lo que expresa. Y si esto de hacerlos más guerreros puede dejar a los espectadores contentos, digo, no creo que sea algo malo, entre otras cosas porque eso es uno de los motivos para ir al cine. Para ir redondeando, les cuento que si bien todo lo que querés saber al respecto de esta etapa de oro del fútbol uruguayo no es parte del documental, hay una forma de complementarlo y para esto les voy a hacer una recomendación que les va a sonar rara, pero termina calificando como una recomendación. Hay una película que creo que muy poca gente conoce que se llama United Passions, que trata sobre la creación de la FIFA y casi que los primeros 15 minutos de la película increíblemente se tratan de Uruguay, tanto en lo que tiene que ver con las Olimpiadas, como por ejemplo cómo se construyó el Centenario, que digo, no muestran una construcción, sino que lo crean todo como con efectos especiales y medio de lejos. Créame que la película es malísima, pese a que por ejemplo tiene grandes actores como Gerard Depardieu, Tim Roth y Sam Neill, pero para que tengan una idea, costó de 25 a 32 millones de dólares, pero en Estados Unidos solamente recaudó 607 dólares. O sea, no 607 mil, 607 dólares, o sea, menos de 100 dólares, menos de 1000 dólares fue la recaudación en Estados Unidos. Hasta me acuerdo que John Oliver hizo un informe, en realidad en un primer momento pensé que había sido como parte de Daily Show, que él era corresponsal en ese programa, pero no, en realidad después viéndolo me di cuenta que fue en un informe que hizo una semana o 2 semanas después, un informe muy famoso que él hizo sobre la FIFA en su programa, Last Week Tonight, que está buenísimo y entre otras cosas tengo que ver el de esta semana que todavía no lo vi. A nivel mundial esa película, también depende de dónde lo leas, hizo de 150.000 a 200.000 dólares, así que digamos que fue una de las películas menos redituables de todos los tiempos, porque recuperó menos del 1% de su recaudación, más allá de que creo que con solo las diferencias de presupuesto, o sea, esto de que pudo haber costado 25 millones o 32 millones de dólares, creo que ya vale la pena el ponerlo como parte de la investigación del FIFA Gate, porque siempre que pasan cosas así, me parece que hay gato encerrado. Digo, yo mismo ahora estoy en una investigación de una institución acá uruguaya, en donde según donde lo mires, el año pasado repartieron o 90 millones de pesos o 95 millones de pesos, que en ambos casos son más de 3 millones de dólares, y curiosamente la última cifra y la más oficial es la más chica. Así que vaya a saber dónde quedaron no solamente esos 5 millones de pesos,
sino muchísimas otras cosas, irregularidades. Pero la cosa es que esta película da muchos detalles de las cosas que no se encuentran dentro del documental Sangre de Campeones, que sinceramente me resultaron muy interesantes. Así que, tomando en cuenta que es una mala película, no les recomiendo que la vean toda, más allá de que si son futboleros capaz que les resulta interesante, o por lo menos para reírse, capaz que la quieren ver. Pero si pueden verla, capaz que en Netflix en algún momento la ponen, miren esos primeros 15 minutos, porque todas las cosas que no se cuentan acá de esa historia, o muchas cosas, las van a encontrar ahí presentadas de una forma que como uruguayos les va a sorprender que se hable tanto de nosotros, aunque la reitero, más allá de que es muy interesante, la película también es súper mala. Así que por todo esto, mi puntaje del 1 al 10 para esta película va a ser un 9. Sinceramente estuve en la duda de darle un 10, pero digo, más allá de que no sé si llega al 10 porque tiene algunas carencias, que entre otras cosas hasta son entendibles porque dura tan poco, pero también tengo que tomar en cuenta el hecho de que le di 9 a Mundialito y Gonchi y pienso que esas dos están tan buenas como esta, así que si soy coherente no puedo darle más, porque realmente como que las tres son las que más me gustaron y están parejas ahí en el primer puesto. Con un poco de suerte, capaz que ahora en Rusia Uruguay sale campeón y ahí hacen un documental de lo que pase, el cual se lleva al 10, si lo hacen tan bien como esto. Pero como sea, sin lugar a dudas, este es un excelente producto que vale la pena disfrutarse en la pantalla grande, cosa para la que creo que se van a tener que apurar porque vaya a saber cuánto dura en cartel y sobre todo cuánto dura en cartel de la forma original que la están presentando ahora. Una de las grandes diferencias que tenían las películas del 24 y las de ahora es que en un fin de semana se pueden reeditar y por ejemplo, si con estas críticas o exigencias de Garrido tienen que sacar no solamente el nombre de él de la película, sino posiblemente sus aportes y comentarios, capaz que tenemos una versión diferente en los cines, cosa que no sería tan rara. Bueno, sería rara, pero no es la primera vez que lo haría la gente de Coral Cine. Si no entiendo mal, Matiné, que fue su primer película, creo, no la mostraron originalmente en Uruguay, sino que la llevaron de gira por varios países del exterior a mostrárselo a comunidades de uruguayos y escuchando a la gente después de que miraban la película, la reeditaron completamente y la versión que trajeron acá a los cines de Uruguay era, o sea, si bien se trataba de lo mismo, era muy diferente a lo que vieron los uruguayos en el exterior. Así que no creo que se vayan a ese extremo, pero puede pasar que se tenga más de una versión por lo menos de esta misma película. Si sos amante del cine, creo que esto te va a terminar gustando. Capaz que si sos futbolero o específicamente historiador, puede que te moleste todas estas diferencias o detalles que no son completamente ciertos, pero como producto cinematográfico me parece que si bien no es 100% veraz, creo que es muy pero muy bueno y eso no se lo va a quitar nadie y digo, ojalá que esta controversia le ayude a vender muchísimas más entradas. En cualquiera de los casos, creo que aún para criticarle y decirle todos los problemas históricos que tiene, vayan a verla, porque sinceramente vale la pena, porque no se van a arrepentir, aún para criticarla, porque el buen rato está asegurado. Les recuerdo que, como les decía antes, en la descripción de este video van a tener todos los enlaces para las cosas que les conté al principio. Hay 2 o 3 que fueron partes del comentario que hice en el programa Ariel Pérez, que lo hice por acá. Hay 2 o 3 cosas que dije en el comentario que hice en el programa Ariel Pérez, Café Express de Noche,
a que no fueron parte de este comentario. Así que si quieren una versión aún más extendida, estoy viendo que ya estoy casi en 1 hora de comentario, así que medio que lo voy a dejar por acá. Pero hablé un poquito más, cosas diferentes en esa otra crítica, así que si no la tienen en este momento en la descripción de este video ya la voy a poner, si no la van a poder encontrar apenas me sea posible en el canal de YouTube, este mismo canal de YouTube. Y dependiendo de lo que pase, capaz que puede que haga un adendum de este comentario dentro del programa de televisión. O sea, no sé en qué es lo que va a terminar esta situación de Atilio Garrido. Así que digo, si llega a tener alguna repercusión importante o algo que se dé por primera vez en una película uruguaya, capaz que lo comentamos por ahí. Así que los invitamos a ver nuestro programa. Pase eso o no pase eso, los invitamos a ver nuestro programa sobre el mundo del cine, que sale en forma semanal, se llama De Película. Lo van a poder encontrar acá, en este canal de YouTube, o si no, en todos los canales que nos retransmiten a nivel mundial. En el caso de que quieran saber no solamente los canales, sino también los días donde nos pueden encontrar. Como les decía al principio, hay más de 12 canales acá en Uruguay. Uno de ellos siendo A+B, que tiene más de 200 repetidoras en todo el país. Así que todos los departamentos están cubiertos. Pero también somos retransmitidos en canales de cable y aire de otros 10 países. Así que oportunidades para vernos no les faltan, ya que o nos tienen prendiendo la tele, o si no, capaz que buscando el canal en Vera TV o en esa lista que yo les digo de nuestro grupo de Facebook, facebook.com/Gorosito-TV, donde tendrán los enlaces para muchas de estas páginas que tienen transmisión en vivo. Así que o se enteran de estas cosas que capaz que informamos sobre las novedades de lo que pasa con esto, o si no, al menos están al día de todas las últimas novedades del mundo del cine. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.